Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora sea, el tiempo en el que están escuchando esto. Bueno, nosotros somos el Círculo, en el cual se encuentra Mauricio, Buenas Nayeli, tardes, Hola. Manuel Un gusto a todos. y su servilleta. Jocelyn. Y bueno, ya sí, Jocelyn, ¿no? Ya me conocen, Pues, eso ajá, espero. algo. ¿Cómo están, chavos, el día de hoy? Con el frío. ¿Hoy no hace frío? Hoy sí hace frío. Pues más o menos está bueno el clima. La neta, está tranqui, Está todo muy rico. bueno. Ajá. La hueva en domingo, no hacer ni madres, tener pretexto para no salir ni a la pinche tienda. Es perfecto, la verdad. La neta. O sea, hoy no ¿Este fuiste cómo por las está? tortillas, Manuel. No. No, bueno, este chiste ya lo habíamos dicho en el ensayo anterior, pero yo estoy comiendo palomitas y es mi única comida en el día. Entonces, pues no hay tortillas con las palomitas, claramente, ¿no? No mames. Pero, o sea, no Entonces, fuiste por las palomitas porque hace frío. ¿Qué digo? Por las tortillas. no, porque esas me las compraron el fin de semana pasado y las estuve guardando para este momento, para esta ocasión especial. El tema Sí, de hoy es creencias en tiempos de COVID. Ok. así. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a Échala. empezar? Pues, ¿cómo lo quieren empezar? Empecemos por decir qué son las creencias. ¿En qué creemos cada uno de nosotros? Creencia es, no solamente es religiosa, es también política, propia, en tu pareja, en tu familia. Pero, Ah, ¿qué es la creencia? O sea, como tal la palabra, ¿no? o sea, yo creo Ujú. que para empezar a creer, pues no necesita una explicación, ¿no? Es únicamente saber que está ahí sin la necesidad de verlo, sin estar constantemente que te den pruebas de que está eso ahí, así de rápido, a menos que se quiera, Ok. ¿no? Como las tres S, ¿no? Pero sin la primera S, un supuesto saber. Em, Supuesto saber, ándale, sí, Tiene lógica para mí. pero es que, o sea, el supuesto saber partiría de un otro, de un otro, o sea, que la otra persona ponga en ti cierta carga que presupone que sabes. Más bien, la creencia sería una cuestión personal que hace mucho más énfasis en la fe. Quizás está en algo, un pensamiento mágico en el que esa noción está ahí sin que tengas que verla. Pues Para sí, justamente tiene que ver con esto. Al final es una creencia, es justamente lo que tú estás decidiendo tomar en cuenta para que nos pongas como esto que dice Manuel, tu fe en ello, ¿no? Que de cierta forma lo puedes asumir como verdadero o válido sin que tengas pruebas de ello. Ajá. Sí, o sea, por eso mismo decía que la creencia en sí no creo que haya mucho mérito en explicar qué es. Más bien, o en donde yo partiría es que creemos cada uno, en que tenemos fe cada uno. Yo, en lo personal, antes estaba mucho en el catolicismo, bueno, esto en el seno familiar y la primaria, secundaria, eso. Pero Ujú. es cuando te empiezas a cuestionar. Después tuve esa etapa en donde ahí ya me creía, según yo, ateo, que más bien era como una etapa en la que esa misma rebeldía de que se vaya a la verga la autoridad y al chile mi familia no me entiende y la chingada, se trasladaba a creer que no tenías que brindarle ninguna explicación a nadie y que nadie tenía el derecho de juzgarte y eso se puede extender a Dios. Que ese hombre invisible que es a las alturas probablemente ni existe y que no tienes por qué tener una sujeción a las reglas de la Biblia. Y ya actualmente ahorita me diría más agnóstico, pero estoy haciendo algunos estudios de teología, no formalmente, sino por mi parte. Mm, ¿Ustedes, amigos? Yo estoy igual que tú. La neta, también toda mi formación de niño prácticamente me la aventé en el catolicismo. Igual, Les- eh, pues no sé, también como por la adolescencia empecé como a entender que sentía que realmente nada de eso me daba una respuesta real de lo que llegaba a pasar y pues todo lo que te enseña, ¿no? Como que contradecía mucho mi pensamiento de todo lo que llegaba a pasarme. Entonces, pues yo también fui desligándome de este tipo de creencias. Sin embargo, sigo pensando que hay algo, tal vez pueda haber algo que no como tal un Dios, sino como un otro, que sí esté como
dispuesto a querer saber, conocernos. Al menos eso es mi parte, entonces también como agnóstico. ¿Qué Ok. piensan los demás? Yo, por ejemplo, crecí bueno, me inculcaron desde pequeña la religión católica también, hasta hice mi comunión, hice la confirmación, todo lo de la iglesia, pero pues hasta llegar al grado de universidad fue donde pude ver qué era la creencia que me estaban inculcando y qué era lo que yo quería creer. Hasta ahorita, en estos tiempos, podría decir que sigo siendo católica, pero con ciertas restricciones a la iglesia, por ejemplo. ¿Y ¿Y tú, cuáles serían George? estas Sí, pues restricciones? Pues Ahorita tal vamos por vez partes. no es necesario asistir a la iglesia, no es necesario ir a misa todos los domingos, pero pues tal vez creer en un Dios. Yo creo que es más la religión sin ir tanto a la iglesia. yo, igual que pues la mayoría, igual crecí con una imposición de la creencia católica y tengo un hermano mayor y a él le daba un profe del bacho filosofía y literatura. Entonces, siempre antes de comer nos sentábamos, bueno, antes de empezar a comer nos sentábamos todos y rezábamos, como dándole gracias a Dios por los alimentos, pero llegó un momento en el que de repente dejamos de hacerlo. Yo creo que era por el tipo de conversación que teníamos en la mesa, porque mi hermano nos empezaba como a meter, más bien a platicar sobre lo que hablaban en clase con su maestro, sobre la existencia o sobre cómo se llevaba la religión católica en las personas. Y esto empezó a hacerme sentir como esa pequeña duda de si realmente existía o del por qué teníamos que seguir ciertas pautas siendo católicos como personas. Entonces, desde pequeña yo creo, como, no sé, igual entrando a la adolescencia, como a los 12, 13 años, me empecé a cuestionar como varias cosas sobre mi creencia católica y actualmente yo creo que no me considero como tal, o igual sí podría seguir siendo católica, pero no soy creyente de la iglesia. Pero hoy fui a misa, tuve que ir a misa y en uno de los como rezos que hacen o cosas que lleva el padre, decía, yo creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Y pues mientras vas adquiriendo información y te vas como pues adquiriendo información por parte de la escuela o propia, como Manuel, por ejemplo, te vas dando cuenta como de muchas cosas y al menos yo 100% no creo que la iglesia sea una santa. Y mi creencia sobre la iglesia no está basada. Igual sobre el catolicismo, un poco, tal vez, por cómo lo llevaba Jesús en este plano, que es pues, el que inculcó tal vez un poco la creencia católica o católico-cristiana. Y sus ideas son muy buenas y estoy a favor de sus ideas, pero estoy como un poco en contra o no acepto en cómo lleva la iglesia las ideas plasmadas de Jesús. No sé si me di a entender. Entonces, Adelante, Mau, por favor. entonces tú justamente crees como en esto de que sirve tanto la iglesia y la religión para un fin a donde te puedes acercar. Eso es como lo que me estás diciendo al final. O sea, ¿tiene una utilidad? ¿Preguntas? Ajá, Vaya la pregunta para ellos o para mí. pues para los dos, para cualquiera de los dos. ¿Que la A ver, iglesia y la religión nos sirve? ajá. Ajá, Pues yo creo que la religión católica o cualquier otra religión siempre te va a servir como individuo porque necesitas como un sostén o como decía Naye, algo que te dé como esta fe o esta fuerza, cualquier tipo de religión. Pero siento que la iglesia hace como un mal uso de ella. O sea, a mí la iglesia no me cae bien. claro, claro.
Ajá, pero pues cualquier religión es como eh, buena, si tú quieres, para apoyarte en ella. Claro, Ah, como un apoyo, ¿no? Más que nada, como un sostén. Ajá, Sí, claro. que eh, siento que de ahí también deriva un poco cada tipo de creencia, ¿no? De donde tú puedas sostenerte o que es lo que más te ayuda a ti a sostenerte. En cuanto a creencias, bueno, sí, creencias religiosas o de otro tipo. Claro, claro. pues Hermano. igual, parte como de, de lo que menciona yo, la parte de la iglesia y que ella, o sea, sí cree que puede haber un Dios e incluso las enseñanzas de Jesús comparten un poco con estas, pero que Ujú. donde deja de sentirse identificada es en la parte del organismo eclesiástico. Y es que, bueno, como saben, igual esta parte viene de un origen político y hasta gubernamental. Hablamos del papado en Italia, la Inquisición y demás. Entonces, Ujú. no es posible separar el catolicismo desde mi punto de vista desde el gobierno. Y es que desde, inclusive al inicio del cristianismo, desde lo que platicábamos la semana pasada o el programa pasado, de los griegos, que empezaban estas guerras de poder y el primer emperador cristiano, desde ahí se empezó a adoptar una moral judeocristiana y un código ético que hasta los días seguimos teniendo. Yo creo que uno de los méritos que a veces he ignorado mucho del cristianismo es que fue uno de los primeros fundadores, si no el pilar por excelencia, de la igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual sigue siendo un tema muy discutido por la lectura de Adán y Eva y demás, pero para mí es a través de una lectura incompleta el que se crea que la iglesia o el cristianismo promueva la desigualdad. No estoy hablando del cristianismo como religión, sino el cristianismo como filosofía o hasta de un tipo de inconsciente colectivo o algo que empieza a hacer eco en las creencias de las personas y en la idiosincrasia de las personas porque sigue teniendo trascendencia. No sé si me explique. Claro, claro. De hecho, ahorita me vino a la mente como un ejemplo muy claro de esto. No me acuerdo si lo vi en algún punto de una noticia o en algún tipo de imagen en Facebook. Igual no tengo seguridad si es 100% real o no, pero justamente hablaba de esto, que creo que en una de las conferencias creo que de Einstein, le preguntaban que en qué creía, si realmente creía que Dios existiera o no. Y justamente él explicaba esto de, yo creo en un Dios en términos de, no me acuerdo de qué filósofo, pero bueno, al final el punto es que lo explicaba de una manera en que él creía que no necesitabas un templo para justamente tenerlo. Y expone que realmente entonces también debería reflejarlo realmente como dicen, eh, pues puedes encontrarlo en cualquier parte y no necesitas ir a un templo en específico para ir a buscar a una deidad, ¿no? ¿No Pero, será el ajá, filósofo Spinoza, el del panteísmo? no, la verdad no me acuerdo. Digo, te Ok. sería bien mentirosa si me dijera. Pero bueno, a ese punto iba. Al final es como dices, pues justamente por tipo poder político de, pues sí, llegar a un poder injustamente, pues imparte siempre que lleguen como a tener que beneficiar siempre a un solo poder, ¿no? Y este sería como, pues las iglesias, ¿no? O como dices, pues, en sí, en cada religión, su propio templo, claro está. Yo siento, no sé qué piensan ustedes, pero que Ujú. la religión actual, al menos en lo que se refiere al catolicismo, que siento que es lo que predomina en México, se lleva de una manera muy laxa en el sentido en el que se cree en Dios, en términos de que puedas voltar a ver a alguien que te eche la mano cuando las cosas se ponen difíciles, pero para el resto de las cosas, cuando debe haber una disciplina o un orden en tu vida, ahí es muy fácil que te desentiendas y poderte desapegar de un organismo hasta religioso en cuestión de fe, pero también en cuestión de la iglesia. O creer que si vas y te confiesas ante un padre, tus pecados se van a desaparecer o van a ser perdonados,
o solamente por tomar la comunión o ir a misa una vez al año, una vez al mes. Y creo que es el problema fundamental, que cuando las personas dicen que son creyentes, o es a través de la irresponsabilidad, o también se les toma por ignorantes. Pues a mí, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, porque como dices, tal vez podemos estar normal y en las festividades, ya sea comuniones, bautizos, hasta ahorita lo que pasó el 24 de diciembre, pues son las únicas fechas que podemos asistir, o en mi caso, a la iglesia, y mucha gente piensa que yendo a esos eventos, Dios ya te perdonó. Igual yo lo comentaba con mi familia, cómo sabemos que diciéndole al Padre todos mis pecados, quiere decir que ya me perdonó de todo lo que he hecho, y saliendo de la iglesia vuelvo a pecar, pero como ya me quitaron los pecados de antes, soy una mujer nueva, por ejemplo. Entonces, pues así, creo que todos necesitamos, o la mayoría necesitamos de un sostén, de algo en donde agarrarnos para no quedar solos o no quedar como desnudos, por así decirlo. Así como ayer, ir a confesarte. Muchas veces lo hacen pues también para liberarse, ¿no? Tienen como un peso muy cabrón encima y no se lo pueden decir a cualquiera. Pues sabes que el padre no le va a decir a todo el mundo, ay, no mames, acá este güey hizo esto, ¿no? Sabe que te va a guardar como el secreto, entonces es como más una liberación. Ajá, una liberación como personal. Y por otro lado también está esta parte en la cual dentro del catolicismo está aceptado poder hacer un juramento cuando no quieres beber. Y ahí también yo creo que, al menos a mí se me hace un poco absurdo, o sea, es respetable la decisión que tome cada persona para poder dejar de beber, pero a mí se me hace un poco absurdo porque siento que crees tan poco en ti, en tu poder decisivo de no hacer algo que sabes que te hace mal, que prefieres ir a hacer un juramento a alguien a quien le debes como cierto respeto, por así decirlo. Y en este caso es pues este santo que te ayuda, ¿no? A salir del alcoholismo, por así decirlo, o de no beber durante un tiempo, pero también es cagado porque si no quieres, si tienes como una super fiesta y sabes que la peda va a estar súper buena, vas y pagas varo, así como bien diciéndole, dame chance de beber hoy, pero ya en cuanto me pase la cruda, continúo con mi juramento. Entonces sí se me hace como un poco absurdo y también creo que ese tipo de personas creen muy poco en lo que ellos pueden hacer con sus decisiones o de lo que pueden lograr propiamente. Igual con esto que comentabas, con lo del alcohol, suena mucho a lo que hacen en los programas de Alcohólicos Anónimos. Sinceramente no he investigado mucho sobre el tema, pero yo tengo entendido que la estructura está muy apegada al cristianismo, en el sentido de apoyarte en Cristo o en el poder de Dios, y que este te va a dar la fuerza para seguir adelante. Y lo que sí es que he tenido oportunidad de platicar con personas que han estado en el programa y son personas muy cultas, muy, o sea, tienen mucho a leer y no informarse solamente de lo que les dice la religión, la Biblia. Y esto que comentabas sobre ir, entregarte a un santo y pedirle permiso para ponerte a tomar o algo así, creo que tiene que ver mucho con que en el fondo sabes que estás haciendo mal, pero al dejarte tú en manos de otra persona también relegas esa responsabilidad. Y también a lo que estabas diciendo sobre las cargas, se, se piensa mucho, según lo que he entendido de Alcohólicos Anónimos, repito, que es una analogía muy importante cuando se supone que Cristo está cargando la cruz y está cargando en sí el pecado de los hombres. A lo que se refiere no es que Él redima a los hombres pecadores y los perdone, porque es lo que muchas veces se ha encontrado, que uno para qué tendría que hacer plegarias o para qué tendría que rezar o buscar a Dios si Cristo ya nos redimió de los pecados y si Dios en su eterna benevolencia nos podría perdonar, seamos imperfectos,
como seamos, pero en realidad a lo que se refiere es ser capaces de poder cargar nuestra cruz, pero que al mismo tiempo se refiere a poder cargar el peso de nuestra existencia, de saber que somos imperfectos y que vamos a tender a caer en el alcoholismo, siguiendo este ejemplo, y no ignorar la verdad. Eso para mí sería como lo que más podría rescatar lo del cristianismo, y como les comentaba, es un estudio que he estado haciendo por mi parte, sin ninguna religión ni nada. Y pues eso me ha parecido muy interesante porque hace mucha resonancia con la psicología. Y también comentabas lo del padre y poder platicar con alguien y tener la confianza de que no lo va a contar a alguien. Y pues a final de cuentas es hasta un símil de la relación terapéutica, que le puedas contar a alguien, que esa persona de alguna forma te dé una solución en la que tú puedas eh, pues purgar tus pecados o las cosas que has hecho mal o las decisiones de vida que no han salido lo mejor posibles, ¿no? A mí, sinceramente, me recuerda un poco esto que también retomando lo de ellos, como esto más bien que no es como creencia, sino un fanatismo, ¿no? Que realmente solo lo toman como un, como una manera de elogiar a alguien, en este caso, sigamos diciendo, no sé, un santo, y nada más lo utilizan como esta imagen para ganarse como ciertos favores, ciertos puntos para su conveniencia, y al final lo dejan, ¿no? En el momento que quieren. Tampoco es como que lo estén retomando mucho. Y pues al final no es como una creencia completa. O al menos así lo considero también. Digo, ya que estaba tocando ese punto. Es que estaba pensando en lo que decías, güey. Sí, también un punto que es más importante sobre estas creencias es cuando le pedimos o le piden a un santo en específico, por ejemplo, a San Judas, en su fecha que es 28 de octubre o noviembre, no recuerdo bien. Y pues justo, o sea, le prometes varias cosas que vas a hacer al año, pero pues necesitas pues decírselo a alguien para poder hacerlas. Y en mi caso, por ejemplo, he escuchado muchas historias de gente que les pide a santos favores y que de casualidad se les cumplen esos favores y justo van y le agradecen al santo, pero pues no se ponen a pensar en, no, pues se pudo hacer por eso, o porque le eché ganas, o porque logré hacerlo, sino que le agradecen a un santo que no saben si fue quien se lo cumplió. Ah, es en octubre. Igual de esta parte de la creencia, igual como menciona, como uniendo lo del fanatismo que menciona Mao y lo que tú dices, y creo que lo comentamos en diversas ocasiones en la escuela, ni siquiera saben quién es San Juditas como tal. A quien realmente se venera es a San Juditas Tadeo. Y tú ves como el video de YouTube, como muy famosillo, que le preguntan a las personas que por qué creen en San Juditas o qué es lo que le piden, y ellos dicen que le piden que puedan, que les vaya bien en el jale. ¿Y el jale qué es? Pues acá la lacra, ¿no? En el robo, cuando San Juditas Tadeo ni siquiera era como, o sea, ellos confunden a San Judas Tadeo con San Judas Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús, y Tadeo era su primo, que era súper buen pedo. Entonces ahí también como la creencia se ve distorsionada precisamente porque no conocen como tal su religión, por así decirlo. Y y otro punto que iba a tocar ya se me olvidó cuál era. Ah, sí, ya. Esto que pedirle un favor al santo se puede ver también un poco tal vez en el santerismo, en el tipo de creencias. A mí me estaba contando un amigo que su expareja es es santera y que le dijo que ella iba a hacerle como un trabajo para que no pudiera tener relaciones con ninguna otra chica, que en el momento de estar como en el acto sexual no, no pudiera tener una erección. Y que el vato estaba como que, o sea, cada que estaba con una chica, ya estaba como a punto acá de empezar como la acción bien del coito y no se le, no se le paraba ni nada. Entonces, él creía mucho en lo que ella le había dicho.
O sea, se metió como muy cabrón esa idea hasta que dijo, no, no mames, esto no puede ser posible. Mejor ya la verga, esto no, o sea, no. Hasta que no salió de su cabeza la idea que ella le metió de impedirle sus erecciones, pudo volver a tener relaciones sexuales con alguien. Pero creo que es obviamente mucho de lo que tú empiezas a creer que puede pasar. Igual, eh, ahorita no se me viene a la mente el autor, pero fue antropólogo y también psicólogo, ahorita se lo recuerdo. Él hablaba y hacía un examen mucho sobre las distintas religiones y sobre toda esta parte de la santería y la brujería. Él, si no me equivoco, hizo estudios sobre la brujería en Jamaica y África. Y el vato hablaba sobre la sugestión de cómo lo que realmente llega a tener más poder es el convencimiento de que estás siendo embrujado y no propiamente el rito. Que bueno, yo personalmente a lo de la santería y toda esa madre, pues sí le tengo respeto, por no decir que me da culo, pero creo que parte de este conocimiento que todavía nos falta por adquirir, que también creo que parte mucho de la fantasía que la ciencia lo puede responder todo y que eventualmente lo va a hacer, pero sí es un mundo pues inexplicable esto de las creencias y bueno, también lo de las religiones orientales, el budismo, el Tao, que a final de cuentas creo que todos hablan de lo mismo, sobre la posibilidad de mejorar al ser y buscar algo superior en todo momento. ¿O cómo ven? Sí, de hecho, justamente yo también considero que, bueno, ahorita no estamos marcando nada más justamente en lo del cristianismo y el catolicismo, pero justamente hay tantas posibilidades en las que puedes creer y dejar de creer, y al final todo sigue siendo válido si es de tu perspectiva, ¿no? Porque, pues obviamente, pues tú vas tomando ideas que te van dando también pertenencia y adentrándote dentro de ellas, tal cual. Eso es justamente como dices, ¿no? Esto de la santería y tipo de, pues no sé, rituales, magia. En algún punto, pues también considero que se le tiene que tener respeto porque, vaya, no, al menos en mi creencia, no es algo que esté súper mega confirmado de que es imposible. Aparte, justamente también lo tocas, la ciencia, ¿no? Si hay cosas que se pueden, decir, descifrar, y explicar, pero hay otras tantos que no. Y es justamente esto, puede estar esta posibilidad de entrar todo este tipo de cosas en las que todavía no tienen una explicación concreta y lógica. Claro, también está lo de la sugestión, como lo mencionabas, pero bueno, eso ya también es como parte de cada uno y de cómo justamente lo acepte bajo sus términos de creencia. Pues ahorita que estaban platicando sobre la santería y la brujería y todo eso, familiares de mi novio pues se dedican a esto y ellos, tuve la oportunidad de platicar con ellos y pues les decía que tan real era lo que hacían, como los amarres, como montar al muerto, como tal, ¿no? Y decía la chava que ella relacionaba este poder por la sugestión, que a veces ellos no hacían un trabajo bien, pero hablaban tanto con la persona, con su cliente, que podían hacer que la persona se sugestionara y viera cosas que pues en realidad no estaban pasando. Entonces, como volvemos a las creencias, ¿no? Es a lo que tú crees y a lo que sabes que va a pasar si le tienes esa fe. Estos chicos, pues su religión, o no sé si se considera religión la santería, y son muy devotos. Y cada cierto tiempo hacen ciertos trabajos, pues para, según ellos, vivir, pero pues se agarran de algo. Su creencia es la Santa Muerte, por ejemplo. Entonces es muy interesante ver cómo diferente gente, yo me baso en la religión católica, o no sé ustedes en qué religión se basen, y otra gente se basa en otro tipo de creencias. Sí, pues igual, partiendo en esto que dejabas de lo de la santería, la brujería y demás, el autor que les mencionaba es Levi Strauss. Es uno que pudimos revisar, yo creo, ya en los últimos semestres, que hablaba sobre las máscaras y el maquillaje. En el libro de Antropología Estructural tiene un apartado sobre la religión, la magia y la brujería. Y es donde habla esto que tú comentas, que la parte de la sugestión, el hecho de que tú le dijeras a una persona que estaba embrujada, esa persona iba a desarrollar
vulnerabilidad a través de la mente que hacía una repercusión en el sistema inmune, bajaba las defensas, pero que al mismo tiempo tenía un efecto en lo social porque esa persona empezaba a comentar que estaba siendo víctima de brujería y las personas a su alrededor les empezaban a evitar por instinto. Entonces también era el aislamiento social lo que terminaba como por dar en la torre a pues la estructura mental de esta persona. E igual en lo que respecta, por ejemplo, en el vudú, eso tiene muchas características del catolicismo y van mucho a la par, hasta donde yo recuerdo. Comparten algunos santos, solamente que los llaman de diferentes nombres, y también tienen un símil, o más bien un análogo a lo que sería el cristianismo, y más bien un satán perfeccionado. Y bueno, estos son, no quiero vulgarizar el tema, es mucho más profundo y es como yo lo he entendido hasta el momento, pero es como la unificación del conocimiento de los saberes ocultos, pero al mismo tiempo de la espiritualidad, de la mejora del hombre. Y este personaje se llama Papa Lejua. Y también se hizo muy conocido todo esto de la magia vudú por lo de los zombies, que las historias empezaron desde ahí, desde el vudú, y que se creía antes que era a través del polvo de las uñas. Cuando uno la inhalaba o la persona lo inhalaba, había un efecto como de neurotoxina que hacía que la persona perdiera el conocimiento y estuviera como en un estado de zombie. Y de ahí salieron muchísimas historias. La más popular fue la del zombie blanco, que se sitúa en África, y también la de la serpiente y el arco iris, que fue un antropólogo también que hizo un estudio sobre la brujería y el vudú y que se metió ahí, que pues aprendió un buen de cosas y se hicieron películas y demás. Pero bueno, lo que iba con todo ese tema es que yo siento que al final se intenta explicar lo mismo, como que la grandeza del ser siempre está buscando algo mucho más grande en lo que poder compararse y poder mejorar. En esto que dices de poder mejorar, eh, y lo que mencionó también en parte Naye, hay una película mexicana, sale Carla Sousa, no me acuerdo cómo se llama la película, pero la morra pues no está como bien, no está bien, no se siente como, tiene como muchos pedos. Entonces le dan una tarjeta y la mandan con un chamán. Bueno, como un chamán, no era un chamán, era como un brujo, ahí al mercado de Sonora. Y pues ya le empieza a hacer como trabajillos, pero la morra se seguía sintiendo mal, ¿no? O sea, seguía sintiéndose, o sea, seguía sintiendo como que no se solucionaban sus problemas. Entonces llega un momento de la trama de la película en la que dice, pues vuelve a ir con el chamán. Encuentra el chamán que por qué regresó si ya le había hecho el trabajo. Al final la termina subiendo a un cuarto y resulta que realmente era un psicólogo. Entonces le empieza a tratar desde un enfoque terapéutico más científico y la morra empieza a darle solución a todos sus problemas. Entonces aquí también es como lo mencionaba Manuel, que la creencia o sea, llega de alguna forma para poder darle solución a algo. Pues sí, es que justamente, al menos así se ha estado considerando durante lo que hemos estado hablando, que al final las creencias siempre acaban ayudando a, pues al sujeto en sí, a lo que realmente él está buscando. Siempre lo busca como una respuesta o como algo que le dé ese beneficio. Y al final, pues no está mal, porque al final siempre estamos en búsqueda de algo, ¿no? Como seres humanos es algo muy natural. Y en lo que estemos buscando y dando ese punto en el que queremos apoyarnos, creo que es la cuestión de que cada uno lo va a tomar. Y ahorita, ¿cómo es que se está tomando las creencias, tanto religiosas como de otro ámbito, dentro de lo que estamos pasando ahorita en la pandemia? ¿En qué es en lo que estamos creyendo para poder sostenernos o para poder no sentir tanto tal vez el encierro, la ansiedad? ¿Tienes Pues yo algún siento que ejemplo o algo así?
Yo siento que se está, o sea, ahorita decir que, como mencionaba al principio del programa, yo siento que al decir que crees en Dios es como si estuvieras diciendo que eres pendejo. O sea, como que a la gente ahorita interpreta que crees en amigos invisibles o que alguien va a arreglar tu desmadre y así, como que yo siento que la juventud ahorita está pensando en la religión como una forma de ignorancia y de seguir perpetuando estructuras, por no decir tóxicas y contraproducentes para el progreso en la moral, por ejemplo. Pero esto también va también un poco de la mano en lo que fue en un principio, ¿no? Porque había como post en Facebook que decían así como que acércate a Dios, Dios es la respuesta, Dios tiene la cura y cosas así. Y ahorita que pues ya está la vacuna y todo el PEX, está pidiendo a la iglesia que por favor se tome como eh, primero a los sacerdotes. Y el meme es como que, ay, no mames, pues tú tienes a Dios, güey, ¿para qué quieres ahorita la vacuna, no? Ajá, es que por eso, Claro. o sea, como que ambas partes van de la ignorancia, tanto los que se dicen ateos, tanto como los que se dicen católicos y no alcanzan a pensar o a tratar de indagar más en sus propias creencias. No sé si a ustedes les tocó, pero por ejemplo, en mi casa marcaban seguido los cristianos, en este caso, pues para contarme sobre la Biblia y a un chico le tomé atención y le dije pues, que me explicara, ¿no? Y me decía que pues esta pandemia la habían mandado para hacernos entender que éramos unos pecadores y que la religión en la que todos deberíamos de creer es el, ¿cómo se dice? El cristianismo, o sea, ser cristiano, que porque al ser católico, eso lo consideran como pecado y que por eso Dios mandó esta prueba para que todos nos cambiáramos a la religión. Y Oye, se me pero hizo muy gracioso. ¿era cristiano o era mormón o era testigo? Era cristiano. O ¿Cómo sea, te llamaron? O sea, ¿cómo tienen tu número? es que no sé, bueno, no sé aquí en mi colonia donde yo vivo, antes de la pandemia, pues veías a mucha gente que tocaban la puerta y te querían hablar sobre la Biblia, ¿no? No sé ahorita cómo le han hecho, yo creo que han de marcar al azar y que le conteste como, voy a marcar ese número a ver si existe y así. Y fíjate que es común, o sea, ahorita es común que marquen, porque yo le decía a mi mamá, oye, pues qué raro, ¿no? Que tengan que hacer eso, ¿por qué hacen eso y por qué desinforman a la gente? Y mucha gente y muchos memes y muchas cosas que he visto en Facebook, en Insta, que justo son imágenes donde dicen que Dios mandó la pandemia para todos los pecadores y que quien no se acerca a la iglesia va a morir. Y es muy increíble todo lo que se ve en redes sociales al principio. Ahorita, como dice Dios, sí vi ese meme donde decía que pues nosotros tenemos a Dios, pues nosotros hay que salvarnos, ¿no? Y los que no creen, pues tienen la vacuna, pero pues no, en realidad, pues la pandemia no es algo religioso en el que nos podemos salvar si creemos. Si creemos y somos cristianos. Pues si somos cristianos, yo creo. Ujú. O sea, si eres ateo o eres alguien que no cree nada, pues no te vas a salvar. Es que, verga, bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo siento que el ateísmo como tal no existe. O sea, la gente que dice que es atea, o neta no se ha puesto a pensar en la moral, ni en la filosofía, o no ha pensado qué pedo realmente con la ciencia. Porque hasta cree, la ciencia pues es una creencia, o sea, llega hasta el nivel de dogma similar Ujú. al de la religión. Entonces que no vengan con mamadas que ateísmo. Porque pues como dices al final, crees en algo. Puedes creer en tu pluma, puedes creer en tu computadora, puedes creer en, no sé, cualquier cosa, pero pues al final es una creencia y es algo que lo tienes ahí. Sí, ¿no? Y además que, bueno, que tú primero, yo. Sí, o sea, yo creo que ellos se mencionan que son ateos porque no creen como tal en un Dios supremo, como en las religiones católicas, judía o así, pero creen en algo. Entonces yo creo que ahí se refiere a su ateísmo. Igual y no todos, ¿no? Pero yo creo que va de eso, no de Ah, que no, sí, sí, pues, sí. no crean en algo, sino en un Dios supremo.
Ujú, Ah, no, sí, y te doy la razón. O sea, para mí el creer en algo no significa que ya seas religioso, sino que más bien, sobre todo en las personas que no están instruidas en la ciencia, yo no soy una de ellas, pero tienden a dogmatizar la misma ciencia, o sea, creer que la ciencia va a tener las respuestas a todos los problemas eventualmente, si no es que ya los ofrece, y que únicamente hay que sentarse a esperar que ofrezca las respuestas a esos problemas. De alguna forma es como sentarse a orar y esperar que Dios te dé una respuesta. O ujú. sea, no tienes por qué cuestionar la religión porque Dios es supremo, Dios lo sabe todo y no cuestiones sus caminos. Solamente reza, espera y chance y te pelan y se solucionan tus broncas. Solo apégate a estas reglas y pues no sé, te vas a poder salvar, como decían ayer. En ese sentido, la ciencia para algunas personas es abordada de la misma forma. No hagas ni madres, tú confía en la ciencia, va a resolver tus problemas, no te sientes a ponderar sobre los asuntos que no entiendes, tú solamente espérate. Y bueno, yo sé que también la ciencia, si tiene si podemos confiar en ella, no estoy en contra de la ciencia ni mucho menos, sino más bien, si tenemos tanto confiar en ella es porque nos asegura una calidad de vida. El hecho de que exista la medicina y todos esos estudios es gracias a que pues hay gente que se preparó, que estuvo investigando y que ahorita podemos garantizar una estabilidad física y mental y lo que quieran, fármacos, todos sus descubrimientos. Pero hasta el momento la ciencia no lo ha descubierto todo. Por ejemplo, una verdad universal que no es capaz de explicar la ciencia en toda su grandeza es, por ejemplo, el dolor. Y no solamente el físico, sino el mental. Todos lo percibimos de una manera distinta. Y es algo que encontramos todas las personas. Entonces, eso es a lo que me refiero con que realmente las personas que se dicen ateos, en su mayoría, es porque no han alcanzado a dilucidar lo que significa ser ateo. Inclusive, la religión cristiana, como era lo que les comentaba, fue la que instauró los pilares de la ética y la moral actual, de no matarás, no robarás, la mujer del prójimo, no mentirás, etcétera, y que son cosas que seguimos hasta hoy en día. Igual como lo que comentas, ¿no? Que tal vez en las religiones pues lo que pase y no cuestiones. Pero no sé si te ha pasado o te has topado con gente que muere algún familiar y lo que hacen es cuestionar por qué se murió la persona o por qué pasa esto. Y mucho que se ha visto ahorita en la pandemia es que muchas familias han muerto, familias completas, y pues se preguntan, ¿no? ¿Por qué Dios o por qué me quitaste a mis familiares? ¿Por qué te los llevaste? Pues si lo ven así, como dices, o sea, de la religión, pues no tienes que cuestionar, simplemente se murieron por, pues el COVID, se murieron por no haberse cuidado, se murieron por complicaciones, pero no se murieron porque Dios decidió llevárselos. Y es algo que en este, bueno, en este ejemplo que pongo, pues la fe disminuye, porque si se llevaron a toda tu familia y Dios se la llevó, pues ¿por qué voy a creer en alguien que se llevó a mis seres queridos? Y es un caso de una, señora que quedó sola, o sea, se murió su esposo, se murió sus hijos, se murieron sus hermanos, se murió su mamá, se quedó sola. Y era una persona que asistía a misas, que era muy religiosa y todo esto, y la fe y la creencia le disminuyó ahorita en estos tiempos, cuando perdió todo lo que tenía. Pero también en parte, o sea, sabemos que pues la muerte te va a llegar en cualquier momento, ¿no? Seas muy grande, seas muy pequeño o estés muy joven. Entonces, yo creo que precisamente su fe disminuyó porque como eran tan creyentes, pues no creían que les fuera a pasar, ¿no? Que Dios los iba a cuidar de que se contagiaran y de que murieran en este momento, tal vez. Pero pues también algo que pues mencionan mucho en la religión católica es ayúdate, no, ¿cómo? Ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Algo así creo. Ayer lo escuché. Sí. Y pues sí es como, o sea, no, o sea, Dios no te lo va a resolver, Jesús no te lo va a resolver. Tú también tienes que aportar para poder estar bien, ¿no? En esta cuestión, pues en cuestión salud, pues tienes que super cuidarte cabrón, tienes que seguir las medidas de higiene. Si es a huevo que salgas,
porque tienes que llevar el sustento a tu casa, pues procura cuidarte, ¿no? Y tomar las medidas de higiene al pie de la letra, que es lavarte las manos, cubrebocas, siempre tenerlo puesto, y usar gel antibacterial, pues para quitar el bicho, matar el bicho. Pero está, por ejemplo, la contraparte en la cual hay personas que no están tomando estas medidas. Y es algo que le llegué a comentar a Mau. ¿Cómo se mueve la creencia o qué es lo que creen las personas que se van de viaje? Que se van a Tulum y se le están pasando de huevos y que hasta van al antro y la verga. O sea, es como, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y vi un meme donde salió este pedo en el cual el vato decía, es que como en Tulum todos vibran alto, porque pues Tulum es energía, Tulum es positivismo, pues no hay pedo, el COVID no pasa ese umbral de vibración No mames. positivo, ¿no? O sea, en el mame, güey, creo tanto en la vibra alta que traigo, güey, que el bicho ni de pedo se me pega. Entonces es como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué estás pensando? Porque, o sea, sí se parte como muy inconsciente. Pues es, bueno, ahorita poniendo esto que estás diciendo, al final de cuentas todo lo que hemos hablado y demás, creo que siempre son estos puntos extremistas, ¿no? De todas las creencias. Si no es uno, es el otro. Como que nunca pueden dejar como en un punto algo intermedio, como algo que, pues creo yo que se podría llevar bien y podría haber un punto donde en ambas partes se vean beneficiadas. Claro, como este punto como de, no sé, una persona muy X, que llegue a decir, bueno, con esto de la pandemia que se está dando desde el año pasado, justamente, sí, voy a seguir creyendo, no sé, en una deidad, sea la que sea que crean, porque pues, obviamente igual, nada más estamos enfocando ahorita mismo mucho en el cristianismo y en el catolicismo, pero bueno, sea lo que sea que estén creyendo, ok, voy a creer, tengo un poco de fe en esta salvación, en esta ayuda que me está impartiendo esta persona, este monumento, digámoslo por alguna manera. Y aparte, ¿por qué no creer también en esto de que, aparte de la ciencia, de que sí pueda resolverlo, también tener un poco de pensamiento que si nos están dando como indicaciones, no, como de no salir, mantenerte cuidándote y demás, pues, ¿por qué no también aplicarlo, no? También te están dando un motivo para que lo lleves a cabo. Digo, yo sé que no todos, los ciudadanos, digo, hablando por parte de México o de la ciudad en particular, yo sé que no todos tienen este trabajo donde puedan mantenerse en casa, donde puedan seguir sosteniendo su familia sin tener que salir. Y justo, al final tienen que salir, ¿no? Para mantener a alguien, para darle un bienestar. Y muchos acaban cayendo en esta enfermedad por lo mismo. No, no vale como que no sea justificable, pero si te dicen algo parecido por esto de que cuídate, quédate en casa y demás, y tú rompes como estas normas solo porque tú piensas que una buena vibra te va a salvar y que no te pasa nada, creo que también son pensamientos muy extremistas que no deberían llevarse a cabo. Pero claro, al final cada uno tiene su propia manera de pensarlo y llevarlo. Por eso creo que sería bueno considerar cada uno de estos aspectos que estamos tomando, llevando a nuestro día a día en estos momentos, sobre todo ahorita, que puedes, no sé, salvar incluso a un hermano, una mamá, un amigo y no estar chingando como a esta otra parte, ¿no? Al menos así lo considero con todo lo que hemos estado hablando ahorita. Ajá. Naye, Pues nada, eh, procesando, ay, sí, procesando lo que nos contaba Mau. Yo en lo personal y hablando por mí, puedo decir que sí, antes de la pandemia no creía como tanto en una religión, pero ahorita con la pandemia me ha pasado mucho que le agradezco mucho a Dios
porque mi familia esté bien. Y se diría que mi fe en la pandemia pues ha crecido, porque pues no sé, o sea, no es como que diga, ay, mi familia está bien porque pues se cuida, ¿no? O sea, sino luego todo lo deposito en, pues gracias a Dios, mi familia está bien, mis amigos están bien y así. No sé ustedes cómo tengan o cómo vaya su creencia con esta pandemia o su fe. Yo soy más como Mau. Adelante, Mau. Ah, no, si quieres empieza tú, no tengo problema. No, adelante, amigo, adelante. No había visto tu Ah, manita, adelante. de hecho creo que es de hace rato. Jeje. Pero bueno, pues justamente yo llevándolo como a esto, pues como lo dije, yo realmente no creo como en este Dios impuesto ni nada por el estilo, pero al final creo que más bien me siento agradecido con mi familia, con mis seres cercanos, amigos y demás, que pues al final se logran cuidar, ¿no? Que tienen como esta amabilidad de no perjudicar a nadie. Creo que yo me siento más como agradecido con ellos mismos y conmigo de no pasar a perjudicar a un tercero o a un segundo. Y pues más porque justamente creo que la mayoría de los mexicanos o de los conocidos por parte nuestra, al menos así lo considero, creo que la mayoría tienen partes que pueden ser súper mega afectadas y que en chinga se podrían venir abajo, ¿no? Pero bueno, creo que si todavía siguen y me siguen contando que van bien y demás, pues creo que eso sería un agradecimiento más bien hacia mi persona y mi creencia de que ellos están haciendo lo posible. Y creo que ese es un punto intermedio que hablaba hace rato. Puedo hablar que justamente no hay una deidad, pero ni justamente caer en eso nada más de la ciencia, pero que justamente por ambas partes están quedando centradas en esto de doy gracias a ambas partes por ayudar, siguiendo las medidas que dan por parte de los que dando los cuidados y por parte de ellos que justamente siguen dando este apoyo. Ahora sí, Jos, puedes continuar con lo que vas a decir. Gracias, Mau, gracias. Pues, ajá, sí, yo soy más como de vibras, de pensamiento, de atraes lo que piensas y así, pero como dice Mau, yo le agradezco también como a mi familia, porque pues en parte mi familia sí ha tenido que estar saliendo pues porque son el sostén de la casa, ¿no? Entonces, ellos en su mayoría son católicos y ellos le dan gracias a Dios por estar bien y por poder seguir, ¿no? Vivos. Entonces yo de igual forma agradezco como a la vida, agradezco a la naturaleza y les agradezco a ellos que pues que se estén cuidando y que estén tomando las medidas necesarias para poder seguir aquí, porque igual últimamente eh, en mi círculo se ha visto mucho fallecimientos, ¿no? De familiares cercanos, de padres, de madres, por parte de amigos o conocidos, y pues sí está como muy perro y sí se siente muy cabrón, y como dicen ayer, la creencia aumenta más el poder pedirle apoyo o ayuda a alguien para poder continuar y que nos dé como la fuerza para para seguir adelante a pesar de lo difícil que está siendo para muchas personas esto de la pandemia, pues está chido. Era eso. Pues yo siento que, bueno, quizá entre recomendación y comentario final, que no mamen, que la gente crea en lo que quiera creer. O sea, que no les dé miedo decir que todavía tienen fe o que creen en un Dios, que son católicos o lo que sea. Que se aferren a sus convicciones, pero pues que neta se pongan a interesarse un poco en por qué creen en esas cosas, quizás hasta de dónde viene, quiénes son los primeros que hablaron en eso. Es un tema muy interesante y creo que uno descubre muchas cosas. Para mí, al menos personalmente, es Dios ha significado y significa ahorita una representación del ser intentando mejorarse a sí mismo siempre. No como el hombre de barba, el amigo invisible, etcétera, sino
como esa aspiración que por muy mierda que te esté yendo, siempre hay algo más grande, quizás algo más noble, algo mejor a lo que apuntar. Llamémosle vibra o ley de la atracción o lo que sea, pero que si tú neta quieres echarle ganas a tu desmadre, puedes salir, pero haciéndote consciente de la carga que tienes, de que no esperes que las cosas se den mágicamente, sino que hay que chambear por ello, por buscar algo mejor. Y pues para mí eso sería la representación de Dios. Sí, pues en esto que mencionas de que si realmente es en lo que ellos creen, pues que se acerquen tal vez un poco más al conocimiento de esta creencia que ellos tienen, porque como dices, puede llegar a ser muy interesante y pues hay cosas, al menos en la religión católica, que es la que los cuatro nos han inculcado, hay cosas que tú crees, pero porque te lo dice la iglesia como tal. Pero ya si te metes como a leer, a conocer sobre pues estos personajes bíblicos, pues ya va como muchísimo más allá de lo que te dice la iglesia, ¿no? Como tú dices, a que te superes a ti mismo como persona e ir mejorando como individuo. Y creo que eso está muy interesante. Y aparte, también me pareció interesante que hiciste mención de algunos libros que has leído e hiciste varias referencias de ellas. Entonces, estaría cool que por medio de nuestro Instagram pues hubieras unas reseñas de estos libros. Si a alguno le interesa, pues que lo puedan adquirir. Manuel. Sí, 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 claro, con muchísimo gusto. Ya le estaré mojando ahí por el Instagram. Y bueno, el de hoy fue el de Levi Strauss, el de Antropología Estructural. Ya lo estaremos poniendo por ahí. También otra recomendación muy importante podría ser el de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. También es una crítica muy, muy importante al cristianismo, de pues un cristiano propio que sabía las debilidades de la religión y aún así las expuso. Entonces ya estarían por allá. Que ahí están. El Instagram, ¿cuál es? Arroba, El círculo. arroba el Mm, círculo. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran aportar a este programa que está finalizando? Pues que Pues sean... por último, Adelante, Nay, adelante. perdón. Pues como justo iba a hacer mencionar lo que decías, que pues no criticamos que creas en algo, no criticamos tu creencia religiosa, pero sí recomendamos mucho pues leer sobre lo que estás creyendo, para no quedarte simplemente con lo que te inculcan, sino que vas a creer en algo que tú ya tienes conocimiento, que sabes de qué es, y pues que no te tome de loco o de ignorante o no sé. Siempre es bueno adquirir conocimientos de algo que te interese. Listo, Manuel. Prosigue. Se me olvidó. Mejor alguien más, en lo que recupero la idea. Come palomitas para que te acuerdes. Mau. Así es, así es. Yo como comentario final, igual, pues pienso esto mismo que dijo Manuel hace un momento. Igual, pues cada quien es libre de creer lo que quiera. Y como dicen allí, pues solo hay que ponerte como a, a ponerte a leer, a ponerte a revisar. Igual, si ya no les gusta leer, pues igual hay canales de YouTube muy buenos donde también dan explicaciones de todo tipo. Y al final, pues nada más es como indagar más en cada de los puntos que tú crees, ¿no? Simplemente sería como ese tipo de cosas. Y bueno, y con respecto nada más a lo de el COVID, que seguía, era un buen punto importante, pues nada más como seguir las recomendaciones todavía. Sé que son momentos muy difíciles para la mayoría de las personas todavía por las cuestiones económicas, de trabajo, en el momento donde tienen pérdidas y claro, pues son significativas para cada quien. Todo este momento donde ya pasamos por el inicio de las etapas de ansiedad, depresión y en algunos otros problemas también de salud, pues también se sigue recomendando pues que sigan viendo como a sus terapeutas, vayan a alguna ayuda, si tienen creencia en la religión,
pueden ir con el padre, el sacerdote, El dar chamán. como también el chamán, el brujo mayor, claro que sí. Deja tu Aquel número que para le... que vayan a terapia. No, no, nada. ¿Para qué, güey? El Si brujo dijiste mayor la lo vez. sabe todo, güey. La Y neta. Mau, pues a Mau le vale verga, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la morra que lee las cartas? La que dicen que es la más chida ahorita actualmente. Misada Mohamed, güey. No, no es ella, otra. Ah, Moni Vidente, güey, Moni Vidente. Ándale, esa morra. Sí, a No, ni huevo. idea. ¿No? Mm, No, no. Ups, perdón, pues no me interesan como ese tipo de cosas, lo siento. Ese güey es hombre de está ciencia. bien. No, Y tampoco. Yo creo en mí mismo y con eso me en mí tiene mismo. sin cuidado de los demás, claro que sí. Tienes la cabecita atorada entre las nalgas. Güey, me lo imaginé. No, Gracias, güey. Siempre terminando con un buen comentario referente a mí, ¿no? no, ya me Sí, es acordaba cierto. que era lo que iba a decir. Ajá. No, que Adelante, adelante, amigo, adelante. son tiempos de ser muy resistentes, así, pinche enfermedad esta de la chingada se lleva a la gente cuando menos uno se lo piensa y creo que nunca es mal momento para decirle a la gente pues cuánto la quieres, ¿no? La falta que hace en tu vida, lo importante que es, porque pues si algo nos ha dejado la pandemia es que todo es muy frágil. La salud, la vida, el tiempo, absolutamente todo. Solamente que seamos más conscientes de eso y pues no lo descuidemos, que ante todo seamos fuertes y resistentes. Que como sea esto va a acabar tarde o temprano y que, bueno, al menos para mí lo importante no es sobrevivir, sino qué haces con esa vida en el intermedio. Sí, pues como finalizando con todo lo que dijeron mis compañeritos amigos, eh, pues sí, infórmense un poco más sobre todo, ¿no? O sea, porque también luego andan creyendo que el COVID se muere haciendo X cosa y pues ahí van y Tomando cloro. entonces tomando cloro, ajá, empedándote cada 8 días con tus primos, con tus amigos, porque alcohol, entonces pues sí hay que informarnos, pero tampoco hay que ser tan extremistas, creo que a veces sí, como menciona Mao, llevar todo al extremo sí está como bien, bien cabrón y a veces las cosas pues se transgiversan muy, muy perro. Pero pues entonces, eso es todo por el día de hoy. Bueno, por este programa. Esperamos que les haya gustado. Compartan, denle like, comentarios. Y los La estaremos campanita resolviendo, ¿no? arriba, claro, claro. Campanita arriba, suscribirse, compartir. Dejen los comentarios de lo que más quieran también todavía seguir escuchando. ¿Qué más quieren que sigamos investigando? Algún libro que queramos, que quieran que platiquemos, También, alguna también. película, un artículo. Exacto. Entonces, ahí estamos, nos estamos escuchando. Pues bye. Like. Cuídense. Besitos. Bye. Ya córtale, güey, no puedo comer en paz.